Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Tuvimos la lectura en el libro de Job, capítulo 21. Este mensaje realmente es muy sencillo. No vamos a ver otros versículos adicionales en esta mañana. Normalmente vemos un montón, pero el día de hoy no es el caso. Nos vamos a mantener únicamente en el texto. Este texto, o esta sección, perdón, de Job capítulo 21, en realidad es un refute a el discurso de Zofar en el capítulo 20. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros hicimos el estudio de este segundo y último discurso de Zofar. Y como disco rayado, hermanos, como disco rayado. Miren, la verdad es que le estaba yo comentando al hermano Víctor que a mí ya me urge llegar al capítulo 38. Porque a partir del capítulo 38 hasta el 40 realmente es donde empezamos a ver una conversación o discursos más de acuerdo a lo que es la magnitud de quién es Dios. De hecho, Dios mismo habla a partir del capítulo 38. Entonces aquí en el capítulo, bueno, hasta que no lleguemos al 38, la verdad es así como que muy repetitivo, un disco rayado. Y la razón por la que es un disco rayado es por culpa de los tres amigos de Job: Zofar, Elifaz y este otro, Bildad. A lo que me refiero es, ellos están hablando de lo mismo, necios, necios, necios. Y de lo que ellos siguen hablando es: eres pecador y por eso sufres. Si tú eres pecador, sufrirás. Pero si eres justo, no sufrirás. Entonces, esa es la idea. Y en el capítulo 20, que vimos la semana pasada, a Zofar en su segundo discurso dice lo mismo. Dice, ¿sabes qué? El malo muere pronto, el inicuo muere pronto. Obviamente apuntándole el dedo a Job y diciéndole, mira Job, todo lo que tú tienes y todo lo que ha pasado contigo es porque tú eres un pecador. De hecho, si nosotros recordamos, en el capítulo 20, hasta Zofar se atreve a decirle, oye, es que tus pecados es que tú le robaste a los pobres, le robaste tierras, le robaste esto, tú le robaste y por eso Dios te está pagando así, por eso tus hijos sufren, por eso tus hijos murieron, perdón, por eso tú estás sufriendo, por eso tienes tus problemas, porque el inicuo sufre. Y él les está diciendo, no, el inicuo vive para siempre, parece ser, en la mayoría de los casos. Y parece ser que Dios nada más prospera económicamente y en todo aspecto al inicuo. Y aquel que es justo parece que sufre constantemente. Y el que es justo es humillado constantemente. Y el que es justo, en realidad su vida es corta. Mientras que el inicuo es... Entonces, es lo que hemos estado viendo ya desde hace muchos capítulos. Entonces, otra vez, parece disco rayado. En este refute que vamos a ver esta mañana, Job responde al discurso de Zofar. Y el argumento de Job es comprobarles que esto es falso, que la idea que ellos tienen es falsa. Ya que la riqueza o pobreza de un individuo no depende del individuo. No depende del inicuo, no depende del piadoso, sino que la riqueza o pobreza o la miseria o el gozo o todo lo que suceda tanto al inconverso o el injusto no depende de ti, sino que depende enteramente de Dios. Entonces no es que haya sido inicuo o no es que haya sido justo, sino es únicamente porque Dios así lo quiso y en su providencia lo ha hecho de esa manera. Entonces no tiene nada que ver con que tú eres bueno o malo, seas salvo o inicuo, tengas o no tengas, tengas una vida larga, tengas una vida corta. No depende de ti. Otra vez, todo esto tiene que ver con la providencia de Dios.
Entonces, aunque Job no usa la palabra providencia, pero de eso está hablando. Está hablando del sustento de Dios para todas sus criaturas, de acuerdo al designio de su gracia. La pobreza no depende de ti. Tu riqueza no depende de ti. Muchas personas dicen, ay, es que yo soy pobre, pero si le echo ganitas, yo voy a salir adelante. No, no depende de cuántas ganitas le eches. No depende de ti. Depende de Dios, enteramente de Dios. Y esto es lo que está argumentando aquí Job. Que la riqueza y la pobreza no depende de nadie más que de Dios. La vida larga o la vida corta no es decidida por nadie más que de Dios. Job también argumenta en esta sección que tanto el justo como el injusto mueren de acuerdo al tiempo o designio de Dios. Podríamos decir, en términos teológicos, otra vez, que Job está hablando de la providencia de Dios en cuanto al sustento económico y al sustento de la vida humana misma. De eso trata esta sección. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus atributos, cada uno de ellos. Son muchos y cada uno es perfecto en sí mismo y perfecto en su persona. Gracias, Señor, porque usted es justo, porque usted es en efecto todopoderoso, porque usted da de su providencia de acuerdo a su misericordia, por amor a sí mismo y no a nadie más. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos entender este refute de Job hacia su amigo Zofar para edificación de nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Rey. Amén. Versículo 2. Bueno, si quieren, vamos a empezar con el 1, aunque no hay nada ahí que comentar. Entonces respondió Job y dijo, ¿respondió a qué? Al argumento de Zofar en el capítulo 20. Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Ok, desde aquí este versículo es muy bueno, muy interesante. Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Este versículo es importante porque nos muestra una característica importantísima de lo que es la consejería. En el instituto nosotros estudiamos consejería pastoral, porque los pastores tenemos la responsabilidad de ir y dar consejos a personas que la necesitan. Muchos de los hermanos aquí pues han acudido a mí, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina? ¿Cómo me puede ayudar? Tengo este asunto en mi vida, ¿qué hago? Okay. Muchos lo han hecho. Y ese es uno de los trabajos principales de un pastor. Y este versículo como tal, el versículo 2, muestra algo importantísimo dentro de la consejería. Básicamente el versículo 2 dice, oíd atentamente mi palabra. O sea que escucha y cállate. No digas nada, escucha, pon atención. No me tienes que decir nada. Y sea esto el consuelo que me deis. Explico. Cuando nosotros aprendemos consejería pastoral, lo primero que se nos enseña es escucha, escucha, escucha. No des tu opinión. Si vienen a ti en busca de consejería, lo primero que tienes que hacer es escuchar, escuchar y escuchar. Oír. No abras tu bocota. Mantente callado y escucha. ¿Por qué? Porque muchas personas, eso es lo único que quieren, que ser escuchadas. Y cuando son escuchadas, sin que tú metas tu cuchara, ¿qué sucede? Dice el versículo 2.
y sea esto el consuelo que me deis. Es decir, que muchas personas simplemente quieren expresar su dolor y que tú los escuches. Y el hecho de que tú los escuchas muchas veces es mayor consuelo a esas personas a que si tú abres tu boca y les dices qué hacer. Y en el caso de Elifaz, Zofar y Bildad, ¿qué hicieron ellos? Hablaron y hablaron y hablaron y extendieron su gran conocimiento teológico basura sobre la persona de Job. Y Job, en vez de ser consolado y confortado por ellos, simplemente fue lastimado. Y él está diciendo, si nada más me escuchan y se callan, eso sería de mayor consuelo para mí. Pero nosotros siempre tenemos que abrir nuestras bocotas y empezar a mostrarles a la gente, para, según esto, consolarlos, todo mi entendimiento teológico sobre la persona. Escucha, escucha, escucha. ¿Quieres traer consuelo a un individuo? Escucha. Y después de que hayas escuchado, ponte en oración para que Dios te ayude por medio de su palabra y no la tuya a dar consuelo, consejo y esperanza a la persona que está buscando ser asesorado. Pero eso únicamente después de que hayas escuchado y escuchado y escuchado. Eso es lo que Él está pidiendo. ¿Quieren traerme consuelo? Cállense y escúchenme. Entonces, ese versículo 2 es uno de los grandes puntos principales de la consejería bíblica. Cállate y escucha. Esto trae consuelo. Sin embargo, aunque eso es muy cierto y muy interesante, todo lo que acabo de decir del versículo 2, ahí no se acaba. Aquí la palabra consuelo en el hebreo es la palabra tanjumoteihem. Wow, una palabrota grandísima. Tanjumoteihem, lo cual literalmente significa retractar. Retractar. ¿Okay? Entonces, leámoslo de este punto de vista. Oíd atentamente mi palabra y sea esto lo que se retracten, para que se retracten que me deis. Y dices, ¿cómo que retracten? ¿Okay? En otras palabras, escúchenme. Y cuando yo termine de hablar, ustedes tendrán que retractarse de lo que me han dicho falsamente. Entonces, Él les está diciendo que en los siguientes versículos, Él va a dar un discurso que haga que ellos se retracten de lo que han dicho. Otra vez, Él está diciendo que Él está a punto de dar un discurso. Las palabras de este discurso harán que ellos comprendan y se retracten de su teología falsa. Esa es la idea detrás del versículo 2. O sea, es la forma explícita de lo que dice el versículo 2. Ok, versículo 3. Toleradme, es decir, tranquilos, déjenme hablar, yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. En otras palabras, Él sabe que aunque Él traiga un discurso buenísimo para que ellos se retracten de su teología falsa, aún así, después de que Él termine de hablar, lo van a escarnecer. Es decir, Él ya sabe que ellos no van a aceptar lo que Él diga, aunque sus palabras los lleve a que ellos se retracten de su falsa manera de ver las cosas. Aún así, por su orgullo, por su soberbia, por su carnalidad, ellos aún así no van a aceptar sus palabras
Y al fin de su discurso, de todos modos, lo van a escarnecer. Entonces él ya sabe que aunque su discurso va a ser bueno, y su discurso debería traerlos al conocimiento de la teología correcta, él ya sabe de antemano que ellos no lo van a aceptar y que al final del discurso de todos modos lo van a escarnecer. Okay. En el instituto estábamos hablando el otro día con creo que era Chuy, no recuerdo, con Jonathan Chuy, precisamente acerca de esto. Estábamos hablando de apologética. Estábamos hablando de apologética y cómo hay personas que les gusta dar discursos para convencerse el uno al otro. Un ejemplo de esto es pues, precisamente el tema de predestinación. Yo no sé cuántas veces me he topado con otros pastores y otros cristianos que están en desacuerdo con el tema de la predestinación, aunque es muy clara y abierta en la Biblia. No tienes que estar ciego para comprenderlo. Y yo me he sentado con estas personas a explicarles con Biblia, clarísimo, acerca de la predestinación, y aunque lo están viendo directo, no lo aceptan. No se retractan de lo que ellos creen en cuestión a la predestinación. No se retractan. ¿Y qué termina pasando? Me termino bronqueando y peleando con la persona y es una apologética que no llega a ninguna parte. Yo de antemano, yo sé que esas personas no me lo van a aceptar y que al fin de mi discurso y de mi debate, ellos aún así van a estar tercos y necios y van a decir, yo no creo eso. Yo ya sé de antemano que no lo van a aceptar. Aunque se los enseñe con Biblia. Número uno, no están aceptando la Biblia. Número uno. Número dos, ellos están peleando conmigo por cuestiones de soberbia y necedad. Pero en realidad no es que estén peleando conmigo, están peleando directamente con Dios, porque no lo están aceptando cuando ellos mismos lo leen con su vista. Y yo ya sé que no lo van a aceptar. Y que al final de toda mi explicación me van a seguir escarneciendo. Yo hablé con Jonathan, también el hermano Israel, acerca de esto y les dije, no se metan en debates que no van a llegar a nada. Lo único que están haciendo es están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Están gastando su saliva, malgastando todo, sabiendo que ellos nunca los vas a convencer, porque no depende de ti el convencerlos. Depende de Dios. Y si no es el tiempo de Dios para que tú comprendas esas verdades, por más que tú les expliques, no lo van a llegar a entender porque no es el tiempo de Dios para ellos para conocerlo. No debatan con las personas acerca de las cosas de la Biblia, a menos de que éstas realmente sean doctrinales. Si es teología como tal, defiende la palabra de Dios como dice en el libro de Judas. Defiende la verdad, defiende la doctrina, contiende por ella. Pero cuando sabemos que yo voy a debatir con alguien acerca de cosas banales, no pierdas tu tiempo. Si tú ya sabes que la persona no te va a aceptar lo que sale de tu boca y lo que les muestras con la palabra de Dios, lo cual es más importante, no pierdas tu tiempo. Dice la palabra de Dios, no pongas tus perlas, o no le des tus perlas a los cerdos. No le des tus perlas a los cerdos. En otras palabras, la persona que no va a aceptar lo que la palabra de Dios dice, aunque esta es hermosa y una perla valiosa, si ellos no lo aceptan, entonces ya no lo hagas, no le des tus perlas a los cerdos. Las cosas de gran valor no se lo des a ellos, que no lo van a aceptar. No pierdas tu tiempo. Muy bien, versículo 4. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Este versículo es tremendo. ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Preguntas retóricas. Él estaba hablando con sus amigos y él les está diciendo, pues es que mira, ahí les va mi queja.
Mi queja no es de que me esté quejando con ustedes, con hombres. Mi queja es para con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo quejarme para con Dios? O sea, ¿qué debate puedo tener contra Dios? Nada. O sea, no hay nada que yo haga o no haga que pueda realmente mover la mano de Dios para mi favor. Porque otra vez, depende de su soberanía, su voluntad, su providencia. No tiene que ver con lo que tú hagas, o sientas, o quieras, o desees, o por lo que te esfuerces a llegar a tener como meta. No depende de ti y no hay nada que tú puedas hacer cuando estás hablando acerca de Dios. Porque es Dios. Entonces está diciendo, mi queja es para con Dios. ¿Y qué puedo hacer yo para con Dios? Nada. Porque la voluntad de Dios se va a hacer, sin importar lo que yo quiera o haga o desea. Entonces dice el segundo pregunta, ¿y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Pues claro que vas a estar en angustia. Claro que vas a estar en angustia. Si tú sientes, si tú sabes, si tú entiendes que todo lo que está sucediendo es por designio directo de Dios, entonces te vas a quejar con Dios. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Obviamente mi alma va a estar quebrantada, obviamente mi espíritu va a estar angustiado, porque no hay solución al asunto, porque no depende de mí. Y eso le podemos dar una aplicación muy simple, porque todos nosotros nos angustiamos, de todo, mano, nos angustiamos de todo. Que porque choqué el carro, estoy angustiado. Porque no tengo dinero para el cilindro de gas. Porque no pude pagar el agua, no pude pagar la luz. Estoy angustiado, estoy angustiado. Y dices, es que no hay nada que pueda hacer, ¿qué hago? Me pongo a vender cosas, ¿qué hago? Otra vez, tu situación no depende de ti, depende de Dios. Y si tú entiendes que todo depende de Dios y que es por Dios que tú no puedes pagar tu cilindro de gas, entonces, ¿qué haces? Pues tu espíritu se angustia. Y no hay nada que puedas hacer. Sí, ponte a vender y si vendes algo, es porque Dios te permitió que lo vendieras y ya puedes comprar tu cilindro de gas. Pero todo es por Dios. ¿Y cómo no voy a angustiarme cuando mi problema es con Dios? No hay nada que yo pueda hacer. Job está diciendo simplemente, desde un punto de vista fatalista, es lo que hay. Es lo que Dios me ha mandado. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto para ayudar mi situación. Porque depende de Dios y no depende de mí. Dios así quiere que esté. Y no hay nada que yo pueda hacer para mover la mano de Dios. Por lo tanto, escúchenme, pues es Él el único que puede consolar esto que tengo. Versículo 5. Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Poner la mano sobre la boca es esa expresión de asombro. A eso se refiere. Es una expresión de asombro, como cuando, no sé, hace unos años me tocó ver a un niño que se cayó de una altura. No le pasó nada al niño, nomás se sofocó y ya le pegaron en la espalda y respiró. Pero al momento de caerse el niño de esa altura, todo el mundo lo vio y se espantaron. Es esa expresión a lo que está diciendo. Él está diciendo, mírenme y espántense. Es decir, comparen mi situación pasada, que yo era rico, que yo tenía ganado, que yo tenía familia, que yo tenía terrenos, que yo tenía todo. Comparen mi vida pasada con mi vida actual.
y sorpréndanse, espántense, porque eso es lo que Dios quiere para mí y no hay nada que yo pueda hacer porque depende de Dios. Está diciendo, asómbrense a los misterios de la providencia de Dios, de la cual Él va a exponer a partir del versículo 7. Su discurso como tal comienza a partir del versículo 7. Es tal el asombro que hace estremecer su carne, su cuerpo con temor. Eso es lo que dice el versículo 6. O sea, cuando nosotros pensamos en la providencia de Dios, hermanos, realmente esto es para temblar. Se los expongo así. Yo conozco muchas personas que han tenido negocios y cierran un negocio y abren el que sigue. Y luego, si les va bien, lo mantienen abierto y chances se consiguen otro negocio. Que ponen negocio de, no sé, de vender sandías o poner una tienda de abarrotes o yo qué sé. Ponen sus negocios. Y muchas personas tienen miedo o temor de poner un negocio, no se atreven. A muchos que dicen, ay, es que, ¿y si no pega mi changarrito que ponga? ¿Y si abro el negocio y nomás no la armo y tengo una inversión bien fuerte ahí y no llega a nada mi negocio? Ay, ¿qué hago? Y la gente empieza a temblar de miedo y dicen, es que si yo invierto y pierdo todo. Porque están pensando que realmente depende de ellos y del trabajo que ellos, pero en realidad no depende de ti. Si te va mal en ese negocio es porque Dios en su providencia así lo quiso. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar o alterar la voluntad de Dios en cuestión a ese negocio. O cualquier otra empresa en la cual tú te metas. Y tú dices, pero si pongo cartelones y me anuncio y promuevo mi negocio, aunque tú hagas eso, si Dios quiere que tú no prosperes en tu negocio y es la voluntad de Dios que así sea, ¿sabes qué? Aunque pongas letreros y te promuevas, muy bien. Vamos a empezar entonces. O sea, simplemente piensen en eso. Eso debe de poner a todos a temblar. La providencia de Dios, nada en esta vida depende de ti. Todo depende de la providencia de Dios para contigo y no depende de ti. Eso debería de ponerte a temblar. Porque no hay absolutamente nada de lo que tú puedas hacer. Si Dios no quiere que tenga éxito, ¿sabes qué? No vas a tener éxito. Y no hay nada que puedas hacer. La providencia de Dios en cualquiera de sus áreas debe de ponerte a estremecer en tu cuerpo. Porque nada depende de ti. Por más que quieras pensar que depende de ti, no depende de ti. Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 7, Job inicia su discurso. Vamos a ver el versículo 7. Versículo 7 nos dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Recuerden que la diferencia es que el Sofar había dicho, no, el inicuo pierde todo, el inicuo se muere joven, el inicuo le va mal en la vida. Y aquí está la respuesta en el versículo 7. ¿Por qué viven los impíos? O sea, viven largamente, dice. Y se envejecen, o sea, llegan a largo. Y aún crecen en riquezas, o sea, Dios los prospera. ¿Por qué? ¿Por qué viven los impíos? ¿Por qué llegan a viejos? ¿Por qué son prosperados? Y a partir del versículo 8 hasta el versículo 14, hasta el versículo 13, vemos cosas que le suceden a los impíos. Vamos a leerlo rápidamente, no hay mucho que especular, no hay nada aquí realmente difícil de entender. Entonces vamos a leer estos versículos del 8 al 13. Dice, en cuestión al impío, su descendencia se robustece a su vista. O sea, que tienen muchos hijos. Sus renuevos están delante de sus ojos, los alcanza o los llega a ver todos los días.
Dice el versículo 9, sus casas están a salvos de temor. No tienen temor de nada. ¿Por qué? Porque les va bien. ¿Por qué? Porque tienen. Ni viene azote de Dios sobre ellos. O sea, parece ser que Dios ni los toca, ni los reprende. Dice, sus toros engendran y no fallan. Obviamente en aquellos años todos eran ovejeros, todos eran pastores de ovejas. La ganadería era algo muy importante dentro del Medio Oriente, y si tú querías tener dinero, pues tus toros y tus ovejas tenían que poder procrear y tenían que tener varios para que siguiera. Y dice, yo veo que el inicuo, mira, tiene su ganado, y su ganado tiene más ganado, y su ganado tiene más ganado, y se sigue reproduciendo y sin problemas. Dice, pero el que es justo, mira, si tú tienes una pobre becerra y le pones ahí un toro y pues nomás no, y no pega y no pega y no se da. No se da el becerrito. Dice, ¿por qué? Y yo veo que los injustos nomás su ganadería sigue y sigue. Entonces son prosperados económicamente. Dice, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada. Ahí ya no está hablando de los animales, ahí regresa a hablar de los hijos. Dice, salen los pequeñuelos, los hijos del inicuo, como manada. Sus hijos andan saltando al son del tamboril, ¿saben? Entonces obviamente sabemos que ahí ya a partir del versículo 11 está hablando de humanos y no del ganado. ¿Por qué? Porque pues un ganado no danza al son del tamboril y de la cítara, pero el ser humano sí. Entonces aquí a partir del versículo 11 ya está hablando de sus hijos, versículo 10 habla del ganado como tal. Entonces al son del tamboril y de cítara saltan, se regocijan al son de la flauta. O sea, el inicuo siempre está de fiesta. El inicuo siempre lo ves feliz. Si no me creen, acaba de pasar Navidad, acaba de pasar Año Nuevo, ¿y cuántas de estas calles no cerraron? Cerraron estas calles, pusieron sus brincolines, trajeron su música, y todos bien divertidos en Navidad, todos divertidos en Año Nuevo, todos saltando de alegría. No hay ningún temor en sus vidas, no hay ningún problema. Y ellos con su música y todo, ellos pueden celebrar. El inicuo lo hace. Y parece ser que no necesitan a Dios. Están tan felices con su modo de vivir. Dice, hasta festejan. ¿Y Dios? Versículo 13, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Ahora, queremos saber cuál es la respuesta a todo esto. Versículo 16. He aquí que su bien, es decir, del inicuo, del inconverso, no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Fíjense lo que dice, he aquí que su bien, es decir, su bienestar, su economía, no depende de ellos, sino de Dios. Sin embargo, ellos no lo toman así. Ellos dicen, mira, es que yo me he esforzado y yo trabajé tantos años y me esforcé y trabajé duro, y el patrón apremió mis grandes esfuerzos, y yo tengo lo que tengo porque he trabajado duro. Ay, ¿cuántas veces he escuchado a gente decir eso? Es que yo iba y me partía el alma y trabajaba y tengo lo que tengo porque he trabajado con mis manos. Aquí dice, aquí su bien no está en manos de ellos. Su prosperidad, lo que tengan o lo que no tengan, no depende de ellos en ninguna manera. Lo que tienen viene por misericordia y por providencia de Dios para con ellos. También hay aquellos que dicen, no, es que yo fui a la universidad y tengo mi título y yo me esforcé para sacar ese título y me metí a una empresa y mis estudios y todas las ganas que yo le eché a los estudios tuvieron su recompensa. Y ve cómo estoy ahora.
Bueno, esto también es falso, esto también es una mentira, porque yo conozco a muchas personas que son egresadas de universidades, tienen sus licenciaturas, tienen doctorados, tienen maestrías y viven pero de la patada, y viven como, o sea, mal. No depende de cuánto estudio tengas, no depende de cuánto te has esforzado, no depende de si trabajaste arduamente con tus manos. Depende enteramente de Dios. No estoy diciendo que no estudies, por favor ve y estudia. Sí. Esfuérzate y aprende, sí. Y en tu trabajo, labora fuertemente, sí. Por amor a Dios. Por representarlo a Él. No por tu ambición o tu prosperidad, porque esa ambición o prosperidad no depende de ti. O sea, el fruto, vamos, no depende de ti, depende de Dios. Pero sí, esfuérzate, sí, estudia, sí, representa al Rey de Reyes con tu trabajo. Pero eso no te garantiza que tú seas próspero, porque eso depende enteramente de la providencia de Dios para contigo. Tanto para el justo como para el inicuo, que es lo que está mostrando aquí Job. Job está diciendo, es que ustedes me están diciendo, Zofar y Elifaz y Bildad, que todo esto es porque yo he pecado y todo esto es porque yo he sufrido. Y dice, la verdad es que tanto el inicuo como el inconverso dependemos totalmente de la providencia y misericordia de Dios para con nosotros, de acuerdo a los designios de su voluntad y su tiempo. Pero estas personas no lo entienden así. Estas personas dicen, es por mi esfuerzo propio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ellos empiezan a decir, como en el versículo 14 y 15, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, yo no te necesito, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Para qué voy a la iglesia? Si a mí me va bien, o sea, yo estoy bien. Me va bien en el trabajo, me va bien en mi negocio, me va bien en la vida, mis hijos andan bien, todo está bien. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Yo no necesito a Dios, porque esto yo me lo gané con el sudor de mi frente. Versículo 15. Y dicen, ¿quién es este todopoderoso? ¿Qué todopoderoso? Si yo lo hice. ¿Para qué le sirvo? Dice, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Pues, ¿qué tiene? Yo lo hago, yo no necesito a Dios. Yo estudié, yo fui a la universidad, yo tengo mi doctorado, yo no necesito, yo hago lo que yo hago porque yo puedo. ¿De qué me sirve? ¿Quién es este todopoderoso? No, yo lo hice. Wow. Se mofan, se burlan ante la persona de Dios, quien es el origen de todas las cosas, incluyendo su prosperidad. El punto aquí de Job es que nada en esta vida, tanto del inicuo o del justo, depende de ellos mismos. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar tu situación, ya que no depende del que quiere o del que hace, sino que depende enteramente de la voluntad absoluta, soberana y providencial de Dios. Más adelante, como ya vieron, hemos llegado ya al versículo 16 y hasta aquí vamos a estudiar hoy. Pero más adelante, en el capítulo 21, vemos algo muy interesante. Que él básicamente les dice, pregúntenle a un viajero si realmente ellos han visto alrededor de sus viajes, alrededor del mundo, si ellos han visto
que el inicuo le va mal y al que es justo le va bien. Esto es muy interesante. Normalmente, bueno, él les estaba diciendo básicamente, ustedes son de provincia y nunca han salido de su provincia. Y lo único que conocen es su provincia. Y lo único que han visto es lo que es local ahí. Pero si tú le preguntas a alguien que recorre el mundo cuál es su punto de vista en cuestión al inicuo versus el justo, una persona viajera, sea salva o no salva, les mostrará que no es así como ustedes piensan. Una persona que viaja tiene una mente más abierta y ve las cosas que están sucediendo y pueden decir, así no es. Aunque no sean salvos, el viajero tiene una mente más abierta, pues ha visto mucho más de lo que una persona ve nada más en una sola localidad. Y puede con lógica decir, así no es. Pero estos tres amigos de Job, siendo provincianos, nunca habiendo salido de ese lugar, lo único que ellos tenían en mente era lo que ellos habían conocido dentro de su localidad. Pero ciertamente, si le preguntas a cualquier persona con una mente abierta, si el inicuo muere joven y el justo vive para siempre, te dirá que esto es falso. Entonces, él apela a la lógica de sus amigos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Espero que esto haya sido una bendición para ustedes en esta mañana. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo y a hacer aplicación a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio acerca de la providencia de Dios, a vista desde el punto de vista de Job. Gracias, Señor, porque realmente estamos enteramente bajo su cuidado. Y lo que tenemos es por usted, para honra y gloria de su nombre, para su propia autoexaltación, para que esto nos traiga gloria a nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.